Normalmente, cuando observamos un mapa antiguo, hay como una expectativa visual de orden, ¿verdad? Como si estuviéramos ante un plano de ingeniería. Sí, totalmente. Buscamos líneas claras. Exacto. Ves las tierras de la corona por aquí, delimitadas por una línea de tinta roja, y luego las tierras de la iglesia por allá, pulcramente sombreadas. Todo parece muy binario, muy absoluto. Claro, porque fíjate, esa es la forma en la que el poder siempre ha intentado entender el mundo, básicamente clasificándolo y poniéndole dueño. Pero a ver, si hacemos zoom en la costa norte de España, justo en ese rincón escarpado y húmedo que queda encajonado entre los ríos Eo y Navia, ese mapa de repente parece incendiarse. Se vuelve un caos. Sí, la tinta se emborrona por completo. Y es que estamos ante un territorio que es el antiguo concejo de Castrópol y la tierra de Ribadeo, que durante siglos se negó literal y administrativamente a tener dueño. Ostras, es que representa una anomalía histórica fascinante. Es un lugar donde la propia orografía, que está atrapada entre montañas implacables y un mar Cantábrico violentísimo, parece haber forjado un tipo muy particular de rebeldía. Una necesidad de supervivencia brutal. Y precisamente para entender esa rebeldía, hoy vamos a sumergirnos en una pila de fuentes históricas interesantísimas que tenemos sobre la mesa. Sí, tenemos muchísimo material hoy. Desde viejos tratados sobre la configuración territorial medieval de Asturias y Galicia hasta biografías muy detalladas del siglo XIX. Y el objetivo de esta exploración a fondo, para quienes nos escuchan, es tirar del hilo de ese espíritu indomable, ¿no? Ver cómo cristaliza en una estirpe concreta, bajo un mismo apellido. Exacto, los Villamil. Vamos a ver a personas que salieron de esta tierra para revolucionar la agricultura, cambiar para siempre la ingeniería naval a nivel mundial y sentar las bases de la conservación científica del arte. Es que el hilo conductor que une a un campesino del siglo XVI con un ingeniero naval del siglo XIX es asombroso cuando te paras a analizar los mecanismos que los movían. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque para entender a estas mentes ilustres, primero hay que entender el suelo que pisaban. Retrocedamos al año 1154. Un año clave, desde luego. Sí. Esta tierra de Ribadeo, que en la antigüedad correspondía a las tribus galaicas lucenses, queda adscrita al reino de Asturias. Pero en las Cortes de Salamanca de ese año ocurre algo que cambia el tablero político por completo. De Suarón y todas las tierras circundantes al obispo de Oviedo. Que se dice pronto. Claro, pero para que nos hagamos una idea de lo que esto significa a nivel práctico, de la noche a la mañana esta tierra pasa de ser de realengo a ser una obispalía. O sea, explicamos esto un poco. Realengo significa que era administrada directamente por el rey, ¿no? Eso es, el rey solía estar lejos y era una figura más abstracta, pero al pasar a ser una obispalía, los habitantes pasan a ser súbditos administrativos, fiscales y judiciales de un obispo. Que está mucho más cerca. Exacto. Un obispo que tiene intereses muy terrenales e inmediatos sobre ellos y sobre sus bolsillos. Uno se imagina automáticamente la típica escena medieval, el campesino agachando la cabeza, pagando el diezmo y asumiendo su destino sin rechistar. Pues no. Claro, es que los documentos muestran que hacer exactamente lo contrario. Empieza una resistencia que culmina en un sistema asambleario alucinante. Al parecer, la gente de la zona desarrolla algo llamado el campo del tablado. Sí, una auténtica locura para la época. Las fuentes lo describen casi como una democracia al aire libre. ¿Cómo funcionaba esto exactamente frente al poder de todo un obispo? Era un desafío institucional en toda regla. Los vecinos se reunían en un prado, extramuros de la Puebla de Castrópol. Al toque de campana se agrupaban. Madre mía. Y lo más subversivo para aquel entonces es que no había distinción de clases entre los habitantes de la villa y los del ámbito rural. O sea, todos valían lo mismo en ese prado. Exacto. Se dividían en partidos geográficos y cada partido elegía a viva voz a sus representantes, a los que llamaban cobres. Los cobres, vale. Luego, estos cobres se encerraban a puerta cerrada para elegir a los jueces y a los distintos cargos del concejo. Espera. ¿Y el obispo simplemente dejaba que unos campesinos y villanos eligieran a sus propios jueces en un prado? ¿Así sin más? En absoluto.
Las fuentes relatan una tensión brutal. El obispado intentaba imponer a sus propios alcaldes mayores a toda costa. Claro, no iban a soltar el poder. Y llegaban al extremo de utilizar armas espirituales para asuntos puramente políticos. Excomulgaban a los jueces elegidos por el pueblo. ¡Qué barbaridad! E incluso prohibían los auxilios espirituales, prohibían los entierros o los sacramentos para coaccionar a la población y obligarla a someterse. ¡Madre mía! O sea, ¿te dejaban sin extrema unción si no aceptabas al alcalde del obispo? Imagínate el miedo que daba eso en la Edad Media. Ya. Y aún así la gente seguía votando en el campo. Ese nivel de terquedad es increíble. Pero bueno, el verdadero clímax de este pulso territorial llega mucho después, en la década de 1570. Bajo el reinado de Felipe II, ¿sí? Exacto. El contexto es que el Imperio Español está librando guerras carísimas en Flandes, la corona está al borde de la bancarrota, y el Papa Gregorio XIII emite unas bulas permitiendo al rey vender señoríos eclesiásticos para hacer caja. Y ahí es donde la historia de Castropol da un giro radical. La corona empieza a subastar estas tierras de la Iglesia al mejor postor. Menudo negocio. Las fuentes documentan cómo nobles particulares, comerciantes enriquecidos y burócratas de la corte empezaron a frotarse las manos. Claro. Comprar un pueblo entero era la vía rápida en el siglo XVI para ascender socialmente, conseguir un título y convertirse en señores de vasallos. De trigo. Así que deciden algo inaudito. Deciden comprar su propia jurisdicción. Sí, comprar su propia libertad al rey. Pero leyendo los textos, el rey fija unas tarifas que son tela. 12.000 maravedíes por cada vasallo pechero, que es el plebeyo que pagaba impuestos, y 6.000 maravedíes por cada hidalgo. Unas sumas astronómicas. Y aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque suena muy bien eso de comprar la libertad. Pero ¿cómo demonios podía un grupo de campesinos asturianos reunir millones de maravedíes en el siglo XVI? Pues lo fascinante aquí es que la cruda realidad es que no podían, no tenían ese dinero. Ya me lo imaginaba. Y esto es vital para entender la psicología de la región. No fue una historia romántica donde pasaron una cesta y todos aportaron monedas de oro felices. Un crowdfunding medieval, pero que sale mal, ¿no? Totalmente. Fue un proceso financiero devastador que endeudó a la región durante generaciones. Para pagar esa inmensa suma a la corona, los concejos tuvieron que recurrir a lo que entonces se llamaban censos. ¿Censos? Sí, que eran esencialmente préstamos hipotecarios con intereses altísimos concedidos por prestamistas y nobles ricos de otras regiones. O sea, compraron su libertad a crédito. A un crédito salvaje, además. Muy salvaje. Esto provocó la ruina económica de muchísimos pueblos. Hubo embargos masivos. Se documentan irregularidades terribles, donde los vecinos más pudientes manipulaban los censos para echarle la carga del pago a los más pobres. Ostras, qué injusticia. Hay registros de clérigos locales que fueron embargados por negarse a pagar su cuota. Hipotecaron los bienes comunales, los montes, los pastos. Todo. Todo. Supuso una losa financiera aplastante que los mantuvo en la pobreza durante muchísimo tiempo. Pero lo hicieron. O sea, aceptaron la ruina económica intergeneracional con tal de no tener un señor feudal. Así de tozudos eran. Y ese sacrificio es la fragua donde se forja la identidad de este territorio de Leonavia. Una autosuficiencia llevada al límite absoluto. Y claro, ese carácter necesitaba ser documentado. Sí, y ahí entran nuestras grandes figuras. Avanzamos en el tiempo hasta el siglo XVIII, y aquí entra en escena la primera figura de este estirpe local, que es Francisco Antonio Villamil y Logares. Francisco Antonio nace en 1672 en Serantes, en el actual concejo de Tapia de Casariego. Ajá. Es un clérigo muy culto, muy apegado a su linaje. La familia Villamil estaba históricamente vinculada a la antigua tenencia del castillo de Suarón y a la nobleza local de la zona. Y en 1731 escribe un manuscrito que detalla la historia de la región y la genealogía de su familia. Y fíjate, lo interesante de esto es el contraste. Sí, la sorpresa que esconde. Porque, a ver, si uno empieza a leer un texto del siglo XVIII sobre genealogía nobiliaria, espera encontrar relatos de escudos de armas, duelos de honor, herencias y pleitos. Lo típico de la nobleza. Exacto. Y de repente, en medio de todo eso, el manuscrito contiene una auténtica bomba informativa. Pero no sobre guerras, sino sobre agricultura.
¡Qué maravilla! Documenta las circunstancias de cómo llegaron las primeras semillas de maíz desde las Indias a Asturias. Y ojo, que no es un apunte menor. Si conectamos esto con el panorama general y la mecánica de la supervivencia en el norte de España, este dato lo cambia todo. Claro, el contexto agrario. En aquel entorno geográfico, con laderas empinadas, lluvias constantes y un clima húmedo, cultivar trigo era dificilísimo y daba rendimientos muy, muy pobres. Literalmente la gente pasaba hambre crónicamente, ¿no? Muchísima hambre. Y no olvidemos que arrastraban las deudas de aquel inmenso préstamo del siglo XVI para comprar su libertad. Estaban ahogados. Estaban ahogados financieramente y geográficamente. Entonces, ¿qué impacto mecánico tiene la llegada de este maíz a la zona? Pues el maíz es una planta revolucionaria para este clima. Crece rápido, se adapta a la humedad asturiana y lo más importante es que su rendimiento calórico por hectárea es inmensamente superior al de los cereales tradicionales europeos. O sea, es un salvavidas. Totalmente. Lo que Francisco Antonio está documentando en ese manuscrito, sin pretenderlo, es básicamente el motor económico que salvó a la región. Wow. El maíz acaba con las hambrunas endémicas, permite alimentar a más ganado, genera una explosión demográfica brutal. Claro, más comida, más gente. Esa semilla que cruza el Atlántico es lo que permite que esa población rebelde, asediada por las deudas, pueda finalmente sobrevivir y prosperar. Es súper poético, fíjate. La innovación que viene del mar rescatando a los herederos de la rebelión. Y hablando de innovaciones y océanos, si en el siglo XVIII la familia Villamil documentaba cómo una semilla americana cambiaba la tierra asturiana, en el siglo XIX otro miembro de la familia iba a llevar el ingenio asturiano de vuelta al mar. Para cambiar el mundo entero, ni más ni menos. Pasamos a Fernando Villamil. Fernando nace en 1845, también en Serantes, y aquí la historia familiar pesa muchísimo. Me imagino. Las fuentes biográficas revelan que su padre había dilapidado prácticamente todo el patrimonio familiar en pleitos legales interminables y en aventuras políticas fallidas. Madre mía, la ruina otra vez. Fernando crece presenciando la lenta decadencia de su casa solariega. Claro. Imagino que ver cómo se desmorona el legado de tus antepasados te imprime un carácter bastante particular. Le imprime una necesidad de restaurar el honor a través del mérito propio, no de la herencia. Esa mezcla de amor por sus raíces y la amargura de la ruina económica lo empuja a ingresar en el Colegio Naval Militar a los 15 años. Y allí demuestra una mente prodigiosa para la ingeniería y la estrategia. Y vaya si la demuestra, porque en la década de 1880, Fernando Villamil se enfrenta al mayor problema técnico de las armadas mundiales y crea el destructor. Un hito brutal. Pero, antes de amar del barco, aclaremos el problema a quienes nos escuchan. ¿Qué estaba pasando en el mar en esa época? Porque leemos la palabra contratorpedero en las fuentes y suena a ciencia ficción victoriana. Bueno, el problema táctico era el siguiente. Las armadas de todo el mundo habían invertido fortunas en crear acorazados gigantescos, fortalezas flotantes de acero. Los colosos del mar. Sí. Pero de repente aparece el torpedo autopropulsado. Ah, claro, cambia el juego. Esto permite crear pequeñas lanchas, los buques torpederos, que son baratísimos, rapidísimos y que con un solo impacto pueden hundir a un acorazado que cuesta millones. Era una amenaza asimétrica brutal. Las grandes potencias debían estar aterradas. Lo estaban. Y el Ministerio de Marina español le encarga a Villamil que invente una solución a esto. Y aquí es donde la mente de Villamil hace un clic brillante. Diseña un barco que tiene que ser más rápido que las lanchas torpederas para cazarlas, pero lo suficientemente grande y armado como para destruirlas con cañones. Y además lo suficientemente robusto como para escoltar a los acorazados en alta mar. Exacto. Se va a los astilleros de Clydebank, en Escocia, y supervisa la construcción de su diseño. Se entrega en 1887 y lo bautizan literalmente como Destructor. Y las especificaciones técnicas para la época eran impensables. Logró encajar maquinaria de altísima potencia en un casco relativamente ligero, alcanzando una velocidad de 22 nudos y medio. Pero claro, cualquier ingeniero de la época te diría, oye, si pones un motor gigante en un casco ligero, en el momento en que salgas a mar abierto y te golpee una ola de 4 metros, el barco se va a partir por la mitad. Había muchísimo escepticismo, ¿no? Había burlas internacionales directamente. Ostras. La prensa y los expertos navales británicos decían que era un juguete que solo serviría en aguas costeras tranquilas. Y Villamil, claro, no se iba a quedar callado. Villamil decide responder a las críticas con hechos.
En el viaje de entrega hacia España, mete al destructor de lleno en el Golfo de Vizcaya y les pilla una de las peores tormentas posibles del Cantábrico. Y no solo no se hunde, sino que mantiene una velocidad media de 18 nudos en medio del temporal. Es alucinante. Llega a puerto intacto. Y aquí ya hazaña técnica silenció a todos los críticos del mundo. Demostró que la relación peso-potencia y el diseño del casco eran perfectos. Vaya bofetada a los británicos. De hecho, el almirantazgo británico, que era la marina más poderosa de la Tierra, tomó el diseño de Villamil, lo copió y estableció el estándar de los destructores que dominarían todo el siglo XX y las dos guerras mundiales. Es decir, un hombre nacido en la pequeña localidad de Serantes definió la arquitectura de la guerra moderna en el mar. Y ojo, no se quedó ahí. Más adelante, entre 1892 y 1894, lidera la primera circunnavegación a vela de un buque escuela español. La mítica corbeta Nautilus, exacto. Un viaje que las fuentes describen con un tono casi romántico, lleno de tripulantes gallegos y asturianos tocando la gaita al entrar en puertos de todo el planeta. ¡Qué estampa! Pero hay un momento en ese viaje que presagia el desastre. Villamil visita los astilleros de Filadelfia, en Estados Unidos, y lo que ve allí le hiela la sangre por completo. Claro, con su ojo de ingeniero evalúa la capacidad industrial de Estados Unidos. Ve los astilleros trabajando a un ritmo frenético, aplicando técnicas de producción en masa a los acorazados. Empieza a ver el futuro. Y escribe informes advirtiendo que Norteamérica se está preparando para proyectar un poder naval inmenso y que España está tecnológicamente muy, muy por detrás. Y trágicamente el tiempo le da la razón muy pronto. Llegamos a 1898, el famoso desastre del 98, la guerra hispano-estadounidense. Un momento oscurísimo. El gobierno español envía la flota, bajo el mando del almirante Cervera, a Cuba. Una flota que, como Villamil sabía perfectamente, iba al matadero frente a la armada estadounidense. Cervera toma la decisión de refugiar a la escuadra en el puerto de Santiago de Cuba. Que es una ratonera. Tácitamente, era el peor error estratégico posible. La entrada al puerto era un canal estrechísimo. La flota estadounidense simplemente se apostó fuera, bloqueando la salida. Claro, es que si los barcos españoles querían salir, tenían que hacerlo en fila india, de uno en uno, convirtiéndose en blancos de tiro al plato. Exactamente. Y Villamil está allí, atrapado, al mando de su escuadrilla de destructores. Viendo que el fin es inminente, propone una maniobra radical. Plantea usar la extrema velocidad de sus destructores para escapar de noche, cruzar el Atlántico hacia el norte y atacar puertos en la costa este de Estados Unidos. Puertos como Nueva York o Boston. Sí, que apenas tenían defensas navales en ese momento. La idea lógica era sembrar el pánico en la población americana para obligar al gobierno de Estados Unidos a retirar parte de su flota de Cuba para defender sus propias ciudades. Era una estrategia simétrica brillante, de manual, dividir las fuerzas enemigas atacando sus vulnerabilidades. Pero claro, la política interfiere. El almirante Cervera, presionado por las órdenes políticas que llegaban de Madrid, rechaza el plan y decide lo impensable, salir del puerto a plena luz del día. El 3 de julio de 1898. Un suicidio. Los barcos van saliendo uno tras otro. Y los destructores de Villamil, el Furor y el Plutón, por ser los más pequeños y frágiles ante la artillería pesada, son de los últimos. Y no tenían ninguna posibilidad. Ninguna. En el momento en que asoman la proa, la flota estadounidense concentra el fuego sobre ellos y los hace pedazos literalmente en minutos. Fernando Villamil muere en cubierta, intentando disparar él mismo el cañón de proa del Plutón. Su cadáver jamás pudo ser recuperado del mar. ¡Qué final tan terrible! Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y dolorosa porque plantea una gran incógnita. A ver, Villamil era capitán de navío, era una eminencia mundial, un senador, un científico. Él sabía, con cálculos matemáticos en la mano, que los barcos iban a hundirse. Lo sabía perfectamente. Entonces, ¿por qué no se quedó en España? Tenía el rango y los contactos de sobra para justificar no estar físicamente en esa ratonera. Pues esto plantea una pregunta importante sobre el honor, ¿no? Esa es la gran tragedia ética del 98. Las fuentes documentan muy bien el ambiente tóxico que se vivía en la península. Sí, la prensa de la época era terrible. Una prensa amarillista y unos políticos irresponsables que vendían a la opinión pública que la victoria era segura, ocultando la obsolescencia técnica de la flota. Les mintieron descaradamente. Y Villamil aborrecía a esa clase política, pero él era un marino de honor. Había diseñado esos buques. Los marineros que iban a morir allí eran sus hombres. Ya.
el sentido del deber. Optó con hundirse con su creación, asumiendo las consecuencias de un desastre que él intentó evitar, antes que ver la masacre desde un cómodo despacho en un ministerio en Madrid. Ostras, se me pone la piel de gallina pensando en ese nivel de estoicismo. Es sobrecogedor. Y resulta asombroso pensar que, exactamente en la misma época en que Fernando sacrificaba su vida por unas fronteras imperiales que se deshacían, otro intelectual que llevaba su misma sangre luchaba otra batalla vital en España. Otra trinchera completamente distinta. Sí, no por las fronteras geográficas, sino por rescatar el alma y la memoria del territorio gallego y asturiano de la completa destrucción. Hablemos de José Villamil y Castro. El contrapunto intelectual perfecto a la vida militar de Fernando. José nace en Madrid en 1838, pero su vida y su obra están íntimamente ligadas a Mondoñedo y a Galicia. Ajá. Su vida personal también está marcada por el luto. Pierde a su esposa y a 2 hijas prematuramente. Y de forma similar a como la ruina económica impulsó Fernando, esta tragedia empuja a José a volcarse obsesivamente, día y noche, en el trabajo intelectual. Buscó refugio ahí. Se convierte en el verdadero pionero de la arqueología y la historiografía con base científica en Galicia. Y creo que hay que explicar a la audiencia cómo era la historia del arte antes de él para entender su impacto real. O sea, si lo pensamos como un CSI de la Edad Media, la analogía encaja a la perfección. Sí, tal cual. Antes de José Villamil y Castro, la historia del arte era básicamente pura leyenda romántica. Alguien decía, bueno, esta catedral se construyó porque a un rey se le apareció un ángel en sueños, y eso se daba por bueno. Y nadie lo cuestionaba. Pero José llega a la escena del crimen, por así decirlo, y dice, no me interesan los mitos, quiero ver la evidencia física. Introduce el rigor del método empírico europeo. Fue el primero en realizar un estudio iconográfico serio del Pórtico de la Gloria en Santiago, en 1866. Que se dice pronto. No se limitaba a describir si una estatua era bonita o fea. Utilizaba alzados arquitectónicos, trazaba diagramas precisos, fue pionero en el uso de la fotografía como herramienta de documentación científica y cruzaba los datos visuales analizando el mortero y la estructura. Iba directamente a la fuente primaria, vamos. Las biografías relatan que se pasaba los días metido en archivos húmedos, salvando pergaminos que estaban literalmente a punto de ser tirados a la basura. Por la ignorancia de las autoridades tras los procesos de desamortización, ¿sí? Rescató documentos invaluables como el Tumbo de Lugo. Se escribía constantemente con gigantes de la cultura como Rosalía de Castro y Manuel Murguía. Estaba en el centro del huracán intelectual. Ahora bien, al leer sobre este círculo de intelectuales del siglo XIX, es evidente que la historia y la arqueología solían utilizarse mucho para construir narrativas políticas y nacionalistas en aquella época, ¿verdad? Y aquí hay que hacer un inciso. Nosotros solo transmitimos lo que dicen las fuentes sobre su postura sin posicionarnos. Sí, es un punto fundamental dejarlo claro, y las fuentes que analizamos son muy explícitas sobre la postura de José al respecto. A diferencia de muchos contemporáneos, la correspondencia y los textos de Villamil y Castro muestran que él rechazaba frontalmente aplicar lentes políticos a su trabajo. Era totalmente aséptico en ese sentido. Veía el nacionalismo político emergente y también el centralismo exacerbado como distorsiones. Su obsesión era puramente positivista. Solo los datos. Creía que tratar de ajustar la arquitectura medieval a agendas políticas del siglo XIX empobrecía la verdadera comprensión histórica del arte. Así que su meta era la ciencia por la ciencia. Extraer los datos puros sin importar a qué narrativa favorecieran. Exactamente. Su filosofía era documentar, clasificar y proteger. Su gran ambición, que plasmó en muchos escritos, era la creación de un gran museo arqueológico central en Santiago de Compostela, para salvaguardar un patrimonio que se estaba desangrando. Suena un trabajo titánico. Lo fue. Gracias a esa visión científica, a ese empeño en clasificar y proteger, hoy los estudiosos y los visitantes pueden comprender la escala real de la arquitectura medieval de la región. Bueno, vamos a tomar un poco de aire y atar los cabos de todo este recorrido, porque la evolución es increíble. Menudo viaje. Ya te digo. Empezamos en un pedazo de tierra escarpada entre el Eo y el Navia, un lugar donde los campesinos del siglo XII decidieron votar a sus jueces en un prado bajo la amenaza de excomunión. Jugándosela del todo. Y donde en el siglo XVI generaciones enteras aceptaron la quiebra económica, ahogándose en préstamos usureros, con el único fin de comprar el derecho a gobernarse a sí mismos y no tener dueño. Y es ese ecosistema, esa presión constante por la supervivencia y la libertad, la que cristaliza en mentes prodigiosas. Sí,
Vimos a Francisco Antonio dejando constancia de cómo una semilla de maíz llegada de América se convirtió en la tecnología agrícola que salvó a esa población endeudada de la inanición. Luego vimos a Fernando utilizando la ingeniería para crear el destructor. Cambiando las reglas del combate naval en todo el planeta y asumiendo un sacrificio ético abrumador. Y finalmente vimos a José aplicando el rigor de un forense para salvar los cimientos de la memoria cultural de los archivos descartados. Al final, fíjate, es la geografía y la adversidad esculpiendo el cerebro humano. Y esto nos deja una reflexión final que creo que merece la pena que cada persona que nos escuche se lleve para darle vueltas hoy. A ver, cuéntame. Si miramos a este pequeño rincón desafiante del norte de España, vemos que el aislamiento, estar encajonados entre montañas y tormentas marítimas, no cerró las mentes de estas personas. Al contrario, las obligó a una innovación radical por pura necesidad de supervivencia. Lo cual nos obliga a preguntarnos sobre nuestro contexto actual. Cuando celebramos hoy los grandes avances en la ciencia, el arte o en la tecnología, solemos pensar en ellos como productos de sociedades cómodas y superconectadas. Claro, desde el privilegio, ¿no? Exacto. Pero, ¿hasta qué punto la verdadera innovación disruptiva, la que cambia paradigmas de verdad, sigue naciendo en el fondo de ese mismo instinto primario? ¡Wow! Ese instinto humano de rebelarse contra el olvido, contra las limitaciones impuestas por el entorno y contra los mapas que otros intentan dibujarnos. Me encanta eso, porque, como decíamos al principio, los mapas siempre intentan imponer un orden. Intentan encajarnos trazando líneas de tinta muy rectas. Pero la tinta siempre termina emborronándose cuando las personas que habitan ese mapa deciden escribir su propia historia a su manera. Y menos mal que es así. Ha sido un auténtico lujo compartir este análisis a fondo. Mantened siempre el espíritu crítico y la curiosidad por desenterrar las historias que laten en los márgenes de los mapas oficiales. Nos encontramos en la próxima exploración.